¿Tu canario se arranca las plumas a sí mismo o a otros pájaros? Entonces cuidado, porque detrás de este comportamiento pueden esconderse problemas muy diferentes y si no identificamos la causa a tiempo, el problema puede ir a más. Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver por qué los canarios se arrancan las plumas y qué podemos hacer para corregir este problema. Sin más, empezamos. Antes de hablar de causas o soluciones, hay algo muy importante que debemos observar, y es a quién le está arrancando las plumas. No es lo mismo un canario que se arranca sus propias plumas que uno que se las arranca a otro ejemplar, o una canaria que despluma sus pichones durante la cría. Y esto es muy importante, porque la causa cambia completamente dependiendo de la situación. Además, como creadores también debemos fijarnos en otros aspectos, como la época del año en la que aparece el problema. Es decir, si ocurre durante la cría, la muda o a lo largo de todo el año, qué zonas del cuerpo están afectadas y si observamos otros síntomas como picor o irritación. Por eso, antes de intentar solucionar el problema, lo primero es observar cuidadosamente qué está ocurriendo exactamente. Probablemente, una de las causas más habituales, especialmente durante la época de cría, es el celo. Seguro que más de uno os habéis encontrado alguna vez con una canaria que empieza a arrancarse las plumas de la zona del pecho o del abdomen, o incluso que comienza a quitárselas a sus propios pichones. En la mayoría de los casos, esto ocurre porque la hembra quiere hacer una nueva puesta y si no dispone de material suficiente para construir el nido, decide utilizar las plumas como material de nidificación. Por eso, en estos casos es frecuente encontrar pichones con pequeñas zonas desplumadas, en la zona de la espalda o en los flancos, o incluso observar a la propia canaria arrancándose las plumas para llevarlas al nido. También podemos encontrarnos con machos que presentan un exceso de celo y que persiguen constantemente a las hembras, intentando aparearse, picoteándolas y arrancándoles algunas plumas, especialmente de la cabeza, del cuello o de la espalda. Sin embargo, el celo no es la única causa que puede provocar este comportamiento, aunque a veces no le demos demasiada importancia. Los canarios son aves muy sensibles a su entorno y determinados cambios pueden afectarles más de lo que pensamos. Además, el aburrimiento y la falta de espacio también pueden influir en la aparición de este problema. A pesar de que los canarios no son aves tan activas, ni tan dependientes de la estimulación ambiental, como pueden ser los periquitos, los agapornis o las ninfas, cuando permanecen durante largos periodos, en jaulas demasiado pequeñas, con un exceso de ejemplares o en condiciones poco adecuadas, pueden aparecer conductas repetitivas y anormales como el picaje. Por eso, cuando observamos que un canario se arranca las plumas, siempre es recomendable preguntarnos si ha habido algún cambio reciente en el aviario o si existe algún otro factor que pueda estar generando el estrés de forma continua. Otra de las posibles causas que debemos tener en cuenta son los problemas sanitarios o de salud. Los ácaros, piojillos y otros parásitos externos pueden provocar irritación y picor, haciendo que el canario se rasque constantemente y que llegue incluso a arrancarse sus propias plumas. Además, algunas infecciones por hongos, bacterias o determinados problemas dermatológicos pueden producir síntomas similares. Cuando el origen está relacionado con la salud, la pérdida de plumas suele venir acompañada de otros síntomas, como costras, descamaciones, pérdida de peso, apatía o un plumaje deteriorado. Así que si además de la pérdida de plumas observas alguno de estos otros síntomas, es recomendable que revises cuidadosamente al ejemplar y que descartes cualquier problema sanitario antes de buscar otras causas. Aunque suele ser una causa menos frecuente, algunas carencias nutricionales también pueden estar detrás de este problema. Las plumas están formadas principalmente por proteínas, por lo que una alimentación pobre o desequilibrada va a terminar afectando directamente a su calidad, y cuando existen deficiencias de proteínas, aminoácidos esenciales, minerales o determinadas vitaminas, el plumaje puede perder calidad, debilitarse y favorecer la aparición de comportamientos anormales. Por eso siempre digo que es muy importante que los canarios tengan una alimentación variada, equilibrada y adaptada a cada época del año. Llegados a este punto, es normal preguntarse cuándo debemos preocuparnos realmente por este problema, y lo primero que debemos diferenciar es la caída natural de plumas durante la muda del arrancado de plumas. Durante la muda es completamente normal que nos encontremos plumas en el fondo de las jaulas y en el aviario, ya que forman parte del proceso de renovación del plumaje. Sin embargo, cuando observamos que el propio canario se arranca las plumas o que otro ejemplar se las está arrancando, debemos prestar mucha atención desde el primer momento, ya que este comportamiento siempre tiene una causa detrás. Además, la situación se vuelve todavía mucho más preocupante cuando aparecen zonas extensas sin plumas, piel expuesta, heridas o sangrado, y en estos casos es muy importante actuar cuanto antes, ya que cuanto más tiempo se mantenga el comportamiento, más difícil nos va a resultar corregirlo. También debemos sospechar de un problema más serio, si además de la pérdida de plumas, observamos otros síntomas como pérdida de peso, apatía, dificultad respiratoria o cambios importantes en el comportamiento del canario. Y para terminar, vamos a hablar del error que más se repite, y es que muchos criadores se centran únicamente en las plumas
y olvidan buscar la causa real del problema. Compran vitaminas, antiparasitarios o suplementos para mejorar el plumaje sin haber identificado realmente qué está provocando que se arranquen las plumas. El resultado es que pasan los días o incluso las semanas y el canario continúa arrancándose las plumas, por lo que el problema sigue presente. Por eso, la clave para resolver este problema no está en tratar las consecuencias, sino en descubrir qué está originando ese comportamiento. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Déjame en comentarios si alguna vez has tenido este problema y como siempre te espero en el próximo vídeo.